Hola, me llamo Helen Gómez y te tengo una pregunta. ¿Sabes qué es la cuestión cultural? Hola, me llamo Helen Gómez y como te había preguntado antes, ¿sabes qué es la gestión cultural? Les pongo un poco en contexto. Pongamos este ejemplo. Digamos que en una escuela hay un directivo y el directivo escoge un día a la semana a cierta hora para darle una información general a todo el alumnado. Más o menos así funciona la gestión cultural. ¿Qué sucede con esto? La gestión cultural es básicamente eso. Podríamos llamarla como el directivo, que se encarga de organizar y de que todo se encuentre en orden dentro de los eventos culturales del país o de la zona, ya que eso varía mucho. También la gestión cultural es quien se encarga de que la información de cierta cultura en todos los ámbitos, ya sea artístico, tecnológico y en algunos casos políticos, aunque es muy raro, más que todo es en el histórico, sea trasladado. Este no solo se encarga de gestionar en qué día, en qué tiempo, no solamente se encarga del lugar y de la hora, este también se encarga del tipo de actividades que van a ofrecer, cuáles son los eventos culturales, cuál es su historia, cuál es su información. Ellos tienen que dar una clase completa y tienen que dar toda la información posible al público disponible, ¿ya? Que ya depende del público qué tipo de información quieran, qué tipo de información es la que vayan a ver y cuál es el tipo de medio que vayan a utilizar. La propia gestión cultural suele guiarse por dos medios, la educacional y la social. ¿Qué pasa? El más común y el más popular es el social. Un ejemplo de esto serían las ferias, que no solamente tienen su propia organización, sino también tienen su propio tiempo. Y eso es por lo que más se caracterizan, porque de un día pueden estar aquí y al otro pueden estar en algún otro lado muy lejos. Ahora sí, expandamos un poco más el tema. Dentro de la gestión cultural, como ya sabemos de qué es lo que se encargan, ellos deben tener una agenda, un horario de qué es lo que deben cumplir. Dentro de la agenda se puede clasificar en 4 o 3 actividades principales. Las artísticas, las tecnológicas, las sociales, en algunos casos la política y también lo que son las históricas. Prácticamente eso es la agenda cultural. La agenda cultural es eso, tal cual, una agenda. Esta propia agenda se divide en otras subsecciones. Por ejemplo, en el área del arte o artísticas tiene desde talleres de pintura o manualidades o incluso artesanías que se hacen en la zona, como también pueden ser desde los bailes a la música. ¿Qué sucede? En el tecnológico no solamente tiene que ver con los avances, sino cómo es que estos avances son afectados dentro de la cultura y también cómo es que la cultura llega a afectar a estos avances. Otra cosa es que en el social suele confundirse con el político. El social no es precisamente el político. ¿Qué pasa? El político, aunque raramente se menciona ya que no se está esforzando o no se necesita dentro de ese tema, tiene que hablar completamente de la política y cuáles son los medios y cómo es que esto afecta al pueblo. En cambio, en el social es la actividad del pueblo, es como el público actúa durante estos eventos, cómo es que ellos crecen dentro de esto y también cómo es que aquel evento cultural o evento tradicional está momentáneamente en el mejor de los tiempos. También tiene que ver en cómo el público se relaciona con el evento y cómo el evento se suele desarrollar más a fondo. Dentro de la agenda cultural existen ciertos elementos y características principales. Ya sabemos cómo es que funciona una agenda, así que hablemos un poco más sobre ello. Las características principales son el tiempo, un tiempo y cuánto es que va a durar eso. El segundo, el lugar. ¿Por qué? Porque el lugar es muy importante, también depende de sí, también depende del lugar y cómo sea la gente y cómo sea su cultura, qué tan bien o qué tan mal vaya a ser aceptado el evento. Y en dado caso de que no sea aceptado, pues simplemente se pasa a un siguiente objetivo. Esto sumándole, esto sumándole lo que es la sustentabilidad de un evento, junto con lo que sumándole la sustentabilidad de un evento. Esto también con el tipo de interacción. ¿Qué me refiero con eso? La interacción que vaya a tener la gente. Pongamos un ejemplo, digamos que hay un taller dentro de la propia agenda cultural que se va a dar a las 2 de la tarde. Ese taller tiene que ver con comidas típicas y con artesanías. Ese taller la gente puede ir, puede disfrutar, ya sea siendo alguien que participe dentro del taller directamente o simplemente lo esté viendo. Con la interactividad se refiere a que con cuánta actividad vaya a tener, cuáles sean los medios y el tiempo disponible, que también aceptado vaya a ser. Esto también puede ser como un tipo
balanza o meta a la que se debe llegar en el taller, lo cual ayuda a que se pueda seguir sosteniendo. Ahora, en cuanto a elementos, se podría decir que hay dos principales, el elemento de estrategia y el elemento de función o funciones. El de función o funciones básicamente tiene que ver no solo con la función y la utilidad que tenga dicho evento cultural o tradicional, sino también tiene que ver cómo es que se puede desarrollar. Digamos que vas con un grupo de amigos de aquí de Venezuela y vas a otro país. A ese otro país tú vas y haces un evento sobre la cultura de este. ¿Qué sucede? La gente se puede interesar o no. También depende de cómo reaccione la gente, ya que el público es el principal consumidor de dicho evento. Ahora, el elemento de estrategia es principalmente eso, de estrategia. No solamente hay que ser completamente fríos ante la situación, también tenemos que ser empáticos y tener la idea de lo que está haciendo la otra persona. Existe lo que es un choque cultural. Imagínate que una persona muy diferente a ti de otro lugar y con completamente valores, normas y tradiciones diferentes a las tuyas llega y te dice, oye, pásame esto, que es esto y esto. Te dice algo y te invita a una celebración de ellos. Tú puedes ir, pero también va a haber cosas que te pueden sorprender. Eso básicamente es un choque cultural. El tema de la estrategia se basa en eso. Crear una estrategia no solo para que la persona se sienta incluida dentro del evento, sino que se sienta a gusto, que pueda aprender sobre este y que no lo desprecie. Claro que existen personas que simplemente no les gusta y pues eso es normal, no a todo el mundo le va a gustar algo.